Hola a todos, en este vídeo os voy a mostrar un proyecto muy sencillo con vinilo o vinil adhesivo, especialmente pensado para aquellos que todavía no os habéis animado a cortar este material con vuestra Silhouette. El proyecto que voy a realizar, como digo, es muy fácil, es este cuadro en el que le he puesto una frase en vinilo. Si lo queréis intentar, solo necesitaríais el cuadro, que este es un cuadro en profundidad de IKEA, que le he puesto un papel de scrap que a mí me gustaba y le he colocado una frase en vinilo. Además, si queréis utilizar este mismo archivo que yo he utilizado, os dejo en la caja de descripción del vídeo un enlace para que podáis descargarlo. Lo primero que os voy a mostrar son los materiales que necesitamos cuando queremos hacer un proyecto con vinilo. Lógicamente vamos a necesitar vinilo, el vinilo se vende en rollos, los hay de diferentes anchos, y además de encontrarlo en rollos, que veremos que hay de distintos colores y acabados, nos lo pueden vender también en hojas o láminas, como por ejemplo estas que son de 30 x 30. Y ya aprovecho para comentaros lo que os decía hace un momento. Tenemos un montón de colores de vinilo y también de acabados. Este por ejemplo es acabado purpurina, este sería un vinilo normal de acabado mate en color rojo y este sería un vinilo de color lila en acabado brillo. Así que además de un montón de colores hay un montón de acabados diferentes en cuanto a vinilo. Eso significa que tenemos un montón de posibilidades a la hora de crear nuestros proyectos. Además del vinilo vamos a necesitar una herramienta de este tipo. Este es el gancho que vende Silhouette y nos va a servir para pelar nuestro diseño una vez que lo hemos cortado. Si no tenemos este tipo de herramienta podemos utilizar por ejemplo un alfiler. También vamos a necesitar esto que tengo aquí, que es un rollo de papel transportador. Esto es un papel adhesivo que nos va a ayudar a llevarnos el diseño a donde lo vayamos a colocar. Si no utilizásemos este papel, tendríamos que llevarnos cada pieza de nuestro diseño de forma individual, como si fuesen pegatinas. Y con el papel transportador nos vamos a ahorrar ese trabajo y vamos a pasar todo nuestro diseño de una sola vez a donde lo queremos colocar. También venden distintos tipos de papel transportador, de hecho lo hay en papel y lo hay en PVC o plástico, y bueno, pues ya es cuestión de gustos el que uno quiera utilizar. Y por último, estaría bien disponer de una especie de rascador o de una espátula o algo con lo que vayamos a asegurar nuestro diseño en el transportador y luego cuando lo coloquemos en el soporte final. Lógicamente, como vamos a colocar nuestro diseño en vinilo en algún sitio, necesitaremos el soporte o el lugar donde vamos a colocar nuestro proyecto. En mi caso es este cuadro y voy a colocar el vinilo en el cristal. Bueno, pues una vez que sabemos los materiales que vamos a utilizar, vamos a ir al programa para ver qué vamos a hacer con el diseño y cómo lo vamos a preparar para el corte y vamos a proceder a cortar nuestro vinilo. Ya tengo mi diseño abierto en Silhouette Studio. Lo que hice para saber el tamaño exacto que quiero que tenga es crearme un cuadrado del tamaño del cristal donde lo voy a colocar y así es más fácil saber el tamaño que le quiero dar a mi diseño. Si tenéis que redimensionarlo, solo tenéis que hacer clic desde la esquina y encoger o estirar. Bueno, pues cuando trabajamos en vinilo es muy importante configurar correctamente la página. ¿Por qué? Porque el vinilo es un material que podemos cortarlo o bien colocado sobre el tapete de corte o directamente desde el rollo. Mi recomendación es que cuando cortamos un diseño pequeño lo hagamos directamente sobre el tapete y cuando queramos cortar un diseño que es más grande que el tapete de corte lo hagamos directamente cortándolo desde el rollo. En función de cómo lo hagamos hay que configurar la página de una manera u otra. Lo primero es en tapete de corte, es seleccionar el de Cameo 12 x 12 si vamos a cortar sobre el tapete o en caso de que vayamos a cortar directamente del rollo, seleccionaríamos ninguno. Voy a dejarlo en Cameo 12 x 12 y luego con el tamaño de página lo que vamos a hacer es seleccionar el tamaño de página del tamaño de nuestro material, es decir, del tamaño del trozo de vinilo que vayamos a cortar. Yo voy a cortar una hoja que corresponde a vinilo de tamaño 30 x 30, con lo cual me sirve el que sale automático Cameo o elegiría el que dice aquí 30 x 30. Pero en caso de ser un trozo diferente, lo que haríamos es cambiar el tamaño de página. Es decir, si yo tengo una lámina tamaño A4, seleccionaría en el tamaño de página el de A4 y así es más fácil saber si me va a caber o no el diseño en mi trozo de vinilo o en el trozo de vinilo que yo voy a utilizar. Igualmente vuelvo a insistir que si quisiésemos cortarlo sin tapete de corte, seleccionaríamos aquí ninguno y en el tamaño de página le daríamos el tamaño, por un lado el ancho del rollo y por el otro lado el largo del rollo de vinilo correspondiente al diseño que vamos a cortar. Bueno, voy a dejarlo como estaba, voy a cortarlo sobre el tapete y sobre un vinilo de tamaño 30 x 30.
Lo siguiente sería colocar nuestro diseño. Se trata de aprovechar el material al máximo, así que voy a ajustarlo al borde de la página todo lo que pueda. Este recuadro en realidad no necesitaría cortarlo, pero sí que lo voy a utilizar y lo voy a ajustar al borde del diseño, porque como tengo una hoja entera de 30 por 30, si me corta estas líneas me sirve de límite para saber hasta dónde tengo luego que pelar el vinilo, así que voy a dejar estas líneas aquí. Estas de fuera no me las va a cortar, pero no me importa porque solo quiero que me corte esta y esta. Bueno, pues una vez que tenemos el diseño colocado, me voy a ir a la ventana de enviar. Y lo primero sería configurar el material. Si nos vamos al listado de materiales, tenemos varias opciones por abajo, por la V de vinilo. Tenemos vinilo pizarra, vinilo fibra de carbono, brillante, que brilla a la oscuridad, metálico, imprimible. Como digo, hay un montón de tipos de vinilo. En principio, yo voy a seleccionar el que más se parezca al que yo voy a utilizar, que es el de vinilo brillante. Y al seleccionarlo aquí me sale la configuración que yo necesito. La mayoría de los vinilos se suelen cortar con la cuchilla al 1. En acción me aseguro que esté cortar, en herramienta me aseguro que esté la cuchilla que voy a seleccionar. Yo voy a utilizar la automática de Silhouette Cameo 3, en caso de ser la de corte profundo elegiríamos esta y en caso de ser cualquiera de las otras elegiríamos cuchilla dentada. Yo voy a utilizar, como digo, la automática. Y por último lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestros diseños y asegurarnos que están marcados para cortar. Sabemos que están marcados para cortar porque el borde del trazado se muestra en un rojo más fuerte. Si os fijáis, en el borde este que he dibujado, solo va a cortar hasta donde está el límite de mi material. Esto de aquí fuera no lo va a cortar. Bueno, pues ya tendría el diseño colocado, la configuración lista y antes de enviar directamente a cortar, lo que voy a realizar es una prueba de corte. La prueba de corte nos sirve para ver si esta configuración que hemos puesto es correcta o no y nos va a ayudar a no tener que desperdiciar material. Así que voy a colocar el vinilo que voy a utilizar en el tapete de corte y voy a hacer una prueba. Coloco el vinilo sobre el tapete, lo alineo en esta línea, lo apoyo contra los rodillos y le doy al botón de cargar. Para hacer la prueba de corte lo que tengo que hacer es mover desde el programa la cuchilla hasta un sitio donde no me importe que haga un corte de prueba. Así que yo lo que voy a hacer es moverlo hasta la esquina de la derecha. Para mover la cuchilla voy a utilizar estas flechas de aquí. Este menú es el que corresponde al corte de prueba. Así que voy a darle a la flecha derecha y vemos que el carro se va moviendo. Así que voy a colocarlo en la esquina derecha. Y una vez que lo tengo colocado en una parte de mi material donde no me importa que haga un corte de prueba, le daríamos a este botón que dice prueba. Descargamos y lo que vamos a hacer es comprobar si el corte que se ha hecho traspasa o no mi material. Bueno, pues estoy levantando y veo que no se ha terminado de cortar del todo. Así que lo que haría es cambiar la configuración que tengo en el programa. En lugar de cambiar directamente la cuchilla al 2 si no nos lo corta al 1, lo que voy a hacer es subir el valor de la presión, que hace que la cuchilla baje más y profundice más en el material. Así que voy a subirlo, por ejemplo, a 15 y voy a hacer otra prueba de corte para ver si esta vez sí sale de forma correcta.
Y ahora vemos que cambiando el grosor, bueno, la presión, el valor de la presión en el programa, ya sí que corta perfectamente nuestro vinilo. Esto de la prueba de corte no hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo siempre que no sepamos si la configuración es correcta o no. Una vez que hemos cortado un material muchas veces, ya sabemos la configuración que vamos a utilizar y no necesitamos estar haciendo pruebas de corte. Bueno, pues voy a dejar cargado el tapete para cortar directamente mi diseño. Otra cosa que podemos hacer es, antes de descargar el tapete de corte, revisar si se ha cortado correctamente, y si no se hubiese cortado correctamente podríamos volver a darle a la máquina a enviar, pero es importante que lo hagamos sin haber descargado el tapete. Voy a hacer la prueba, voy a buscar la línea de borde del diseño y ver si se pela con facilidad. Como veo que sí, descargo y ya podría quitar el vinilo del tapete de corte. Bueno, pues como mi tapete tiene mucho pegamento y voy a rasgarlo cuando lo quite, realmente como no importa, voy a pelarlo sobre el tapete de corte. Una vez pelado el diseño, lo que voy a hacer es ponerle encima el papel transportador y llevármelo sobre el cuadro. Esto simplemente es despegarlo . Con la ayuda de una tarjeta o de un rascador nos aseguramos que se queda bien pegado. Y la forma más fácil de quitar esto es darle la vuelta . Y ahora sí, cogeríamos el cuadro y lo colocaríamos encima. Y ya estaría. Como veis, es facilísimo con el transportador llevarnos todo de una vez. Lo acerco para que se vea el efecto brillo del vinilo y la verdad es que es una monada. A mí personalmente el vinilo me encanta, creo que se puede poner en un montón de sitios, así que os voy a enseñar algún ejemplito más. Por ejemplo, para cajas de almacenaje, esta la hice para llevar la ropa de recambio del cole de mi hija. Simplemente tiene unos detalles en vinilo, es muy sencillito pero queda muy bien. Esto sería sobre madera, es un vinilo negro sobre una señal de madera, también queda súper bien. Aunque este ejemplo ya es sobre cristal, pero bueno, este sería
una botella. Y por último os enseño esta carpeta, a ver si cabe porque es muy grande, donde tengo guardados los restos de vinilo adhesivo y textil. Es una carpeta tamaño A3 y bueno, pues le puse ese vinilo porque tengo dos carpetas iguales y una la uso para los vinilos y otra para los papeles. Así que bueno, pues también es, como digo, muy buena idea para organizar y para etiquetar, sobre todo elementos que sean de plástico. Otro ejemplo de una taza. Y esta que es mi cajita de Silhouette con los accesorios y todas las cositas que tengo y que también le puse vinilo en la tapa. Bueno, pues como veis se puede utilizar para un montón de cosas. Como digo, a mí personalmente me encanta y os animo a que lo probéis. Un saludo y hasta luego.